no me distraigo más. Bueno, Alejo, la primera pregunta que te quería hacer era, a a ver, quería hablar del making of de La Noche de los Lápices, pero bueno, pasando a la película que hiciste de Argentina en 1985, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo llegas a Argentina en 1985? ¿Cómo llega Santiago Mitre a decirte, quiero que hagas esto? Bueno, hace unos 4 años ya de esto fue una, una reunión que tuve con Axel Kuchevaski en un bar, en donde me contó de este proyecto en el que él iba a participar de la producción de la película de Santiago, que habían escrito ya estaba el guión terminado, que había escrito con Mariano Ginás, y ahí me contó que, bueno, que tenían la intención de que yo participara de la película y de que hiciera el personaje de uno de los jueces de la película, y además, bueno, me adelantaron ese pequeño homenaje o guiño que se hace en un momento en el que yo estoy escuchando el alegato de Pablo Díaz, 35 años después de haberse estrenado la original Noche de los Lápices en el cine, ¿no? Así que bueno, fue doblemente emocionante poder filmar la película, participar de la película, con todo el recorrido que hizo además, Argentina 1985, y encima poder hacer esa escenita en donde vi a un joven Pablo Díaz enfrente de mí, fue muy loco. Eh, para el papel, ¿se te dio alguna referencia? ¿Cómo se fue eso? Audicionamos todos, en realidad, porque es como un protocolo de Amazon y de la mayoría de las películas ahora de que todos audicionan, digamos. Pero bueno, honestamente ya me habían convocado para la película y yo sabía que había que presentar obviamente una serie de opciones, y supongo, porque por ahí, qué sé yo, daba la casualidad de que justo cuando, por más que hayan pensado en mí para hacer el personaje, que hayan pensado cuando lo escribieron, bueno, este personaje lo podría hacer Alejo antes de empezar con el casting, por ahí yo no estaba, qué sé yo, por ahí no podía, no sabía. Pero sí, fue directo en la convocatoria, hicimos una audición, todos hicimos una audición, pero bueno, ellos más o menos creo que tenían en la cabeza a casi todo el elenco, sobre todo los personajes de los jueces, este, y los personajes principales, obviamente, se los tenían bastante en la cabeza. En cuanto a cómo estuvo escrito, para ustedes los actores, ¿cómo fue el guión? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron, digamos, la escritura del guión? Bien, bien, bien. Yo creo que es un gran guión, creo que es un guión que además es muy concreto, muy contundente, ¿no? Y que es muy claro para el espectador, ¿no? Donde la película, además, que comienza con una historia real, que es la decisión política de Alfonsín en el momento de iniciar, darle curso a los juicios, y el final con el alegato y el discurso de Trasera diciendo, señores jueces, nunca más. Ese estaba claro que iba a ser eso el guión, no hay lugar para dobles, triples interpretaciones. La interpretación es una sola y es la realidad. El juicio fue eso, los personajes que interpretamos existieron de verdad, o existen, porque muchos de ellos todavía están vivos. Así que no se hizo otra cosa que reflejar también, bueno, un poco el clima político de la época, que eso sí, puedo dar fe que era así. La, en cuanto al vestuario, la cuestión escenográfica y demás, en la película, ¿qué fue tomado como modelo para hacer digamos, el aspecto visual? Como que lo que se dijo, que digamos, cuál era, No, digamos, queremos esto. no, eso es, bueno, no, eso es algo que te debería responderte en la dirección de arte, pero intuyo que hubo una exhaustiva investigación de la época, y está claro que más allá de algunos detalles mínimos de los que vivimos aquellos años y nos damos cuenta,
qué sé yo, algún que otro auto no pertenece exactamente a ese año, que aparece por ahí dando vuelta, pero son detalles menores, ¿no? Eh, el resto la ropa, los peinados, y distintas cosas que suceden en la película, esto de que se fuma todo el tiempo el tabaco, ¿no? Se fuma, era muy de la época, se fumaba en todos lados, aunque Pasa, estemos en un lugar cerrado, perdón, no hay problema. el mate para el desayuno. Está bien, está muy bien. Ah, bueno, cuando uno de los momentos más emocionantes de la película es el momento en donde habla Pablo Díaz. Está lo meta cinematográfico, pero te voy a preguntar para vos, ¿cómo hubiera sido en ese momento cuando se hace la primera toma o la primera vez que eso llega a decir, bueno, estoy del otro lado, digamos, ya soy parte del cine? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo fue emocionalmente? Como espectador, se te baja un lagrimón cuando hablo Pablo Díaz. Sí, sí, claro, sí, fue muy emocionante, fue muy emocionante conocerlo a Fernando, el actor, charlar un rato antes, bueno, eh, él después contó que se había sentido muy cómodo, y yo intenté también que él se sintiera cómodo, o por obvias razones, primero porque somos colegas, segundo porque él tenía que hacer su trabajo y yo el mío, y más allá de la carga emotiva que podía tener y hasta, como te decía, ¿no? Hasta ese guiño que esto nos permite hacer en la película, los dos sabíamos que iba a ser algo que para algunos iba a ser notorio, para otros no, qué sé yo, mucha gente ni se dio cuenta de esto, ¿no? Fue un guiño para los que por ahí siguen el cine argentino desde hace de los 80 para adelante, ¿no? Si no, hay muchos que no tienen idea, hay mucha gente que no había visto La Noche de los Lápices, la está viendo ahora, entiendo que se está viendo mucho nuevamente la película porque bueno, la asocian con la Argentina de 1985 por obvias razones, y además porque están en la misma plataforma las dos películas, y las plataformas suelen ahora, viste, que recomendarte que si viste tal película te recomiendan ver tal, porque bien, el algoritmo te da una pauta de lo que vos más o menos estás interesado en ver. Entonces sucede mucho que terminás de ver Argentina 1985 y por ahí ese mismo día o a los 2 o 3 días te aparece, cuando pones la aplicación, te aparece como recomendada La Noche de los Lápices, entonces la gente la ve. Y está pasando eso, ¿no? Que sobre todo gente muy joven que está viendo la Noche de los Lápices ahora, que nunca la había visto, ¿no? Y eso está bueno también. Se puede decir, trazando paralelismos de las películas, que el estilo de narración es muy clásico en ambas. Es muy, bueno, primero esto y después lo otro, ¿no? Sí, sí, sí. En las dos películas hay un estilo de narración, si bien la Argentina en el 85 la podemos tal vez enmarcar en un género más que tiene que ver con las películas de juicio, eh, digamos, para el exterior, para el mundo, más allá de la temática que toma, si alguien la ve sin sonido, eh, y no puede saber de qué están hablando, se da cuenta claramente que es un juicio, que los culpables son y los enjuiciados son las Fuerzas Armadas, y que los persiguen. O sea, podrías tranquilamente verla sin audio y te das cuenta. Con La Noche de los Lápices pasa lo mismo. Podrías verla sin audio y más o menos te darías cuenta. Lo que pasa es que ahí es donde te das cuenta que hay dos géneros distintos. Uno es testimonial, puro, puro y crudo testimonio, como es la Noche de los Lápices, donde se reproduce un testimonio basado en distintas experiencias de los que estuvieron detenidos, desaparecidos durante un tiempo. Y el juicio es más una reproducción de un hecho muy concreto como fue el juicio en las juntas. Pero claro que hay una similitud en cuanto a que bueno, que las dos van por una misma góndola, digamos. Es decir, si tuviéramos que ubicarlas como en los viejos videoclubes, en- seguramente están en la misma batea, en la misma góndola.
Eh, en el caso de la Argentina 1985 se puede decir que tiene un modelo, que la Noche de Lápiz también, pero digo, toman, lo hablábamos con Vita cuando la entrevisté en enero, que eh, es una similar al cine político de Oliver Stone, que va a los bifes, digamos. Sí. ¿Podemos decir que Olivera es el Oliver Stone argentino? No lo sé, Olivera fue alguien, sigue siendo obviamente, porque, no, porque vive, pero quiero decir, en su momento fue una persona que sorprendió seguramente al mundo del cine con esta película, porque era una película que en principio no era algo que él eh, venía haciendo, ¿no? Este tipo de cine. Eh, y justamente él siempre cuenta un reportaje que le hicieron en el cual le dijeron, usted es una persona declaradamente antiperonista. ¿Cómo fue que llegó a contar la historia de unos chicos que en su mayoría tenían esa afiliación política o ese gusto político o esa preferencia política? Y él respondió, bueno, yo estuve esperando un tiempo a ver si la hacía Pino Solana, si no la hizo. Así que la hice yo a la película. Lo cual demuestra que el tipo no solo tenía una visión política del cine, sino también una gran amplitud para poder desde sacarse de lo ideológico cualquier tipo de preconcepto, porque además en la película estuvo presente Pablo Díaz, estuvo presente Chiqui Falcone, Nelva, la mamá, estuvieron presentes, bueno, los padres de Pablo Díaz y todos los familiares de los chicos que, que están desaparecidos, estuvieron casi todos presentes en filmación, así que no se podía contar algo que ellos no estuvieran de acuerdo, estuvieron absolutamente de acuerdo en lo que se filmó, Bueno, porque previamente habían visto el guión. venía de filmar No Más Pena ni Olvido. Sí, sí, no, por supuesto. Hay Eso, un discurso de Jesús Rodríguez. Y la Patagonia y la Patagonia rebelde. O sea, no digo que Olivera no fuese capaz de filmarlo. Él mismo se sentía que no era el indicado, pero como otros no las hacía él. Y eso es doblemente loable para mí. No, que me refería a que en campaña los radicales habían utilizado No Más Pena ni Olvido en el 83. Pues sí, estos Claro. son los peronistas, digamos. Sí, 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 claro. Sí, sí, por supuesto. Sí, Bueno, sí. pero digamos, en la película Cuando se hace la noche de los lápices, me contó Eugenia y en parte Vita que eran como casting, fueron como una especie de, eran 100, después eran 50, después eran 30, después eran 15, después eran 5, 4 o 5. Y que fue una demanda emocional fuerte para usted, para los actores, porque creo que fue el primer casting del cine nacional, una cosa así. A vos cuando te toca, digamos, decir, bueno, sos Pablo Díaz. ¿Cómo fue que cómo te empezaste a vincular con el verdadero Pablo Díaz para armar ese personaje tan complejo? Eras más chico Eh, que yo tengo eh, 21, ¿vos cuánto tenías? claro, yo tenía 19. Ah. Bueno, yo a Pablo lo conocí el último día de casting, cuando fue, bueno, sí, como vos decís, éramos muchos los que nos presentamos, eh, cientos, bueno, miles en realidad, creo que algo alrededor de 4.000 personas se presentaron su foto para el casting, de ahí se hizo una preselección, de ahí fueron quedando cada vez menos hasta que quedaron 70, después quedamos 20. La última etapa quedamos 20 finalistas. Eso fue durante un mes, íbamos todos los días a hacer audiciones y todos los días, digamos, eh, iban eligiendo quién se quedaba y decían, una especie de gran hermano, ¿no? Quién abandonaba la casa ese día. Este, y después, el último día de casting, ese día sí fue filmado, o sea, ya nos querían ver a los 20 finalistas en cámara, a ver cómo dábamos en cámara, además de actoralmente, porque ya ellos supongo que ya tenían una idea más o menos perfilada de quiénes podíamos ser los actores que íbamos a hacer la película, pero nosotros la verdad que no teníamos idea. Es más, para mí fue una gran sorpresa,
no, no me lo esperaba, no, no es que yo veía, porque es más, eh, lo conocí a Pablo ese día, el día de la filmación. El único indicio que tuve fue que cuando terminó la jornada de casting me vino a felicitar, pero también saludó a otros, entonces dije, bueno, qué sé yo, este, será una cuestión, ya veremos. Bueno, y creo que a los 2 días fue cuando nos citaron en la productora y ahí nos notificaron. Y ahí el primer día de rodaje, ¿dónde fue? El primer mes de rodaje fue en la ciudad de La Plata, en escenarios naturales, en las calles, en las casas de los chicos, de los mismos chicos que actualmente están desaparecidos, o en la casa de Pablo Díaz también. Eh, el primer día en realidad tuvimos que hacer un plan de cobertura porque no está, íbamos a filmar unas cosas que no se pudieron y como llovió, eh, se decidió filmar un par de escenas que tranquilamente podían admitir lluvia, así que nada, después tuvimos que provocar una lluvia eh, días después en una escena en la que teóricamente no iba a llover, que es una escena en la que yo entro, o sea, el primer día fue una escena, una caminata que yo hago en La Plata con mi papá, bajo la lluvia, bajo un paraguas, donde él me aconseja que tenga cuidado, que no me meta, qué sé yo, bueno, un poco lo que pasaba con el papá de Pablo, que estaba como medio en contra de su militancia, eh, pero bueno, igualmente le decía que se cuidara. Y después, cuando llegó el momento de filmar una escena en la que yo entro a la estación de trenes a dejarle un paquete con unos volantes a, a una persona, al rusito, que supuestamente el personaje del rusito que trabajaba en la panchería de la estación, era ese mismo día. O sea, yo por historia iba de la charla con mi padre a la estación de tren, con lo cual hubo que fabricar una lluvia para que haya continuidad. Porque el día estaba resoleado, además, el día que nos tocó filmar, así que hubo que provocar una lluvia y una luz especial, pero bueno, quedó bien. Eso fue el primer día. El segundo día ya filmamos mi secuestro, así, ¿no? sin solución de continuidad. El primer día una escena muy tranquila, el segundo día ya mi secuestro en la casa de Pablo Díaz, con la familia de Pablo, con Miranda, con Pablo, bueno, con gente en la calle, bueno, fue una jornada larga, extensa. Está la escena de los pantalones. Exactamente. Eugenia Leví me contó que con Pablo te había dicho algo de los pantalones y vos por eso vos lo agarraste y se ve en primer plano que vos agarras los pantalones, algo así, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo de eso. Que me pusiera los pantalones, claro. Sí. Sí, 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 yo exactamente. Sí, sí. No me acordaba de eso, ahora me hiciste acordar. Tal cual, sí, tal cual. Es una escena en la que justificamos, digamos, de alguna manera que él salga por lo menos con algo de ropa. Pero después, bueno, ya cuando está detenido ya están todos, ¿viste? Estamos todos en calzoncillos y ahí muriéndonos de frío porque filmamos en pleno invierno, además, así que fue bastante duro. Eh, En ese caso puntual, me imagino que la escena fue de una densidad emocional pesada, o sea, fue denso, bien mal eso. Olivera o los directores de casting antes te dijeron, che, ¿cómo fue la preparación para hacer una escena de secuestro del terrorismo de Estado? Ni más ni menos, o sea, una escena muy fuerte. No, bueno, nosotros ya veníamos muy, muy, muy interiorizados con el tema, y básicamente yo trabajé mucho con Eugenia, ¿verdad? Eugenia estaba al lado mío permanentemente durante todo el rodaje de la película, o sea, fue ella la que me iba conduciendo, fue ella la que me iba eh, recordando de dónde venía, hacia dónde íbamos, qué pasaba, qué había pasado. No solo, no solo hacía un trabajo como de continuidad para que no haya saltos notorios, sino que me introducía en la situación emocional y temporal de la película de una manera, bueno,
yo siempre digo lo mismo, yo estoy muy agradecido porque, bueno, yo sin Eugenio hubiese sido para mí imposible filmar esa película en esas condiciones en las que se filmaban, además en esa época éramos chicos, una temática además que si bien nos rozaba porque había sido muy cerca en la época, y algunos teníamos un poco más de idea del tema que otros, eh, no se hubiese podido hacer sin Eugenia al lado, porque Héctor Olivera estaba más ocupado obviamente en el tema de la cámara, ¿no? Pensá que no había digital, pensá que eso se filmaba con rollo, pensá que cada segundo filmado, si se equivocaba, había que volver a filmar y era un gasto enorme de película, no era que rebobinabas, borrabas y ya, o grababas encima. O ibas comprando discos rígidos y ibas guardando todo el disco. No, era material que se filmaba, después te había que llevarlo a revelar, había que verlo. Una vez que lo veías, recién ahí te daban el ok. Con lo cual, obviamente, no hubo que. Creo que no repetimos nunca ninguna escena. Creo que lo único que tuvimos que hacer fue agregar algunos sonidos, doblarnos. Creo que tuvimos que doblarnos alguna palabra, pero una sutileza. En general, Olivera estaba muy ocupado en eso. Bueno, está la anécdota de Pablo Díaz que te abrazó, eso de que cuando estaba haciendo la escena se Sí. abrazaron, ¿cómo fue eso? Bueno, él me vio ahí muy conmovido, muy tocado, muy angustiado. Era mi segundo día de filmación. Bueno, era una tensión muy grande, era una presión muy grande tener a todos mirando. Y además, porque bueno, porque nos dábamos cuenta, o yo por lo menos me daba cuenta que estábamos reviviendo una historia que había sucedido 10 años antes y para la familia también era duro, porque era como volver a ver algo que además continuó después en el tiempo 4 años más, porque Pablo estuvo desaparecido unos meses y después estuvo preso 4 años, con lo cual recién habían pasado 5 años desde que Pablo estaba en su casa. Entonces era muy poco tiempo y volver a ver toda esta parafernalia de técnicos, de luces, de cables, de gente del barrio que iba a ver qué pasaba, que iba a ver la película. Bueno, la Ciudad de la Plata se revolucionó en esa época porque se sabía que íbamos a filmar ahí. Y bueno, la gente cada vez que veía que llegaba un camión con luces y en la calle, y eso se agolpaba para mirar, fue todo un suceso. Me imagino que cuando se filmó eso, los vecinos vinieron a ver qué pasaba. Sí, Cuando- sí, 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 claro. Sí, sí. Después, ¿cómo ese mes en La Plata, cómo alguna anécdota para contar, además de esto, alguna perlita? Bueno, muchas, yo en realidad soy platense, así que si bien ya no vivía en la ciudad, porque ya estaba cursando el segundo año del Conservatorio de Arte Dramático, lo que hoy es el UNA, ¿no? La Universidad Nacional de las Artes. este, Volví a mi ciudad, volví a mi colegio a filmar. Yo había sido uno de los, junto con un grupo de compañeros, todavía en dictadura y después en el primer año de la vuelta de la democracia había sido uno de los organizadores que armamos el centro de estudiantes, que no existía obviamente, que estaban prohibidos. Así que filmar la escena de la asamblea, por ejemplo, esa asamblea multitudinaria en donde se decide marchar, ese era mi colegio y en ese salón hacíamos las asambleas nosotros en mi colegio, 2 años antes. Y 2 años después volví, ya viviendo en Buenos Aires, ya estando, estudiando, mejor dicho, formándome en Buenos Aires, vuelvo a mi ciudad, a mi colegio, y al lugar donde yo había hecho eh, reuniones de centro de estudiantes, pre-reuniones, porque en realidad todavía estábamos medio haciéndolas, medio de querusa, porque no estaban permitidas en realidad. Pero bueno, ya ese último año ya no había un peligro grande, supongo, porque tampoco éramos muy conscientes de lo que podía llegar
a provocar. Después sé que provocó, por supuesto, amenazas, hubo como, como lo mismo que pasa en la Argentina en 1985, ¿no? Todo ese clima que se vive de violencia, de autos que explotan, de amenazas telefónicas, bueno, todo eso lo vivimos nosotros en el 86 haciendo la película, o sea, y ya ya había ocurrido lo del juicio, así que imagínate que Sabía de sin las ningún tipo de... llamadas, pero de un auto, ¿alguna vez pasó con un auto alguna cosa similar? Sí, 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 me pasó lo mismo, sí. Sí, me fajaron un poco, se bajaron de un auto y me fajaron, Sí, solo por ser actor de una película. Pero bueno, eso fue en el era... interior, ¿no? No, no, esto fue acá en plena Capital Federal, en pleno Barrio Norte, en la calle Agüero, entre Las Heras y Pacheco de Melo, creo que es la primera para el lado de Santa Fe. Y que te pegaron diciendo que eras marxista, ¿qué No me pasó? dijeron nada, no me dijeron nada. Me dieron unos golpes, me empujaron contra una pared, y se subieron al auto y se fueron. En realidad me esperaron en la esquina, yo no sabía qué hacer, si correr para un lado o para el otro, y yo sigo caminando, y seguí caminando, me prendieron las luces altas cuando crucé el auto, porque el auto siguió de largo, hizo como una especie de giro ahí, como para doblar a la derecha, pero volvió marcha atrás y se plantó en la boca calle, y cuando yo voy a cruzar, digo, ¿qué hago? ¿Cruzo o no cruzo? Bueno, se me cruzaban mil cosas por la cabeza mía, me van a pasar por encima, ahora van a hacer la verdad que estaba aterrado. Eh, bueno, nada, finalmente fue un susto. ¿Vos en qué agrupación militabas cuando estabas en el secundario? ¿A qué adherías? No, ninguna. No tenía una afiliación política concreta. En esa época, el centro de estudiantes lo armamos las fuerzas democráticas de la época, que eran el peronismo, el radicalismo, la izquierda. Bueno, digamos, no había. Sí, estábamos claramente enfrentados con lo que era la UCD en ese momento, digamos, lo más parecido a la derecha de hoy, ¿no? Que habitualmente conocemos. Eh, bueno, esa fue la lista contra la que competimos, eh, y parte de la izquierda también, la izquierda un poquito más radical, no radical de radicalismo, sino la izquierda un poquito más extrema, también fue por otro lado. No me acuerdo si fueron dos o tres listas, creo que fueron tres listas las que se presentaron, pero bueno, nosotros éramos una coalición de radicales y peronistas, así que eh, arrasamos con las elecciones, ganamos. Incluso, ¿Vos adherías incluso al peronismo o votaste algo no, así? mis primeros votos fueron para el radicalismo en realidad. Yo tengo mi familia partida al medio, eh, ideológicamente, con la mitad de mi familia, la paterna, son todos radicales, y mi familia materna son todos peronistas y con mucha historia de militancia, así que vengo escuchando sobre políticas desde que tengo uso de razón. Desde el 2000, eh, desde el fines de los 90, digamos, me volqué más hacia el peronismo, y bueno, y fue el partido que en general he votado, bueno, que he votado desde esa época, desde el fin del menemismo, digamos. Ernesto Cristina, digamos. En realidad voté a la Alianza, más por el Frente Amplio, por el FREPASO, por el Chacho, y más que por De la Rúa. De hecho, fui fiscal de mesa por el FREPASO, y después sí, después claro, claro, después en el 2003 voté la fórmula de Néstor Kirchner, y seguí adhiriendo a esa línea del peronismo. Bueno, le hago las últimas dos preguntas. Ya estamos casi en el tiempo. No viví la repercusión de John López por la película del 86 porque tengo 21. Argentina en 1985 dio mucho que hablar, mucho que debatir. ¿Se podría decir que ambas películas movieron el avispero? Sí, claro, sí, por supuesto, y van a seguir moviéndolo.
La, la Noche de los Lápices lo movió y lo sigue moviendo desde hace 35 años, pero es una película que se sigue viendo en los colegios, en las universidades, en los sindicatos, en todos lados. Ha sido motivo de estudio y de tesis varias. Y en cada septiembre o marzo se proyecta en algún lugar. No, no existe otra película argentina que se haya proyectado y que en el tiempo, ¿no? Durante todos los años se proyecta la película. Supongo que en 1985, a partir de ahora, va a formar una especie de dúo junto con La Noche de los Lápices, porque van a ser como las dos películas referentes de lo que fue desde el cine la mirada sobre la dictadura militar. Entonces, entiendo que van a ser las dos películas que la gente va a seguir viendo de aquí a que haya otra, porque evidentemente pasaron 35 años y a la gente le sigue interesando y sigue convirtiendo en éxito películas que hablan sobre la memoria, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La Noche de los Lápices hizo un recorrido internacional muy interesante, se vio en todo el mundo, se sigue viendo en todo el mundo, y bueno, y Argentina en el 85 estuvo nominada al Oscar, nada más ni nada menos, así que imagino que se va a seguir viendo. En cuanto a Argentina 1985, o sea, sé que bueno, la primera vez que hablamos estabas allá en Hollywood. ¿Cómo, digamos, cómo en el ámbito, digamos, de los actores norteamericanos, digamos, el ámbito internacional, digamos, cómo se vio la película? ¿Qué reflexión mereció? ¿Algún comentario en Mira, particular? tuve la oportunidad de estar en un par de presentaciones antes de lo de yo fui bastante antes. En realidad fui por otro tema, que fui a visitar a una amiga y después, bueno, vino todo esto que no me lo esperaba, y por suerte pude asistir a esa ceremonia tan mítica, y estuvo buenísimo. Pero pude antes ver un par de debates, asistir a un par de debates que se hicieron después de proyectar la película con público de allá, y estaban muy emocionados, muy conmocionados. O sea, el tema sigue siendo para el mundo, sigue siendo un tema, bueno, como el nazismo, como cualquier película histórica importante que refleje la historia y el desastre de lo que es un genocidio, ¿no? Así que este, muy conmovido. Ha sido muy bien recibida. Bueno, por algo llegó a estar cabeza a cabeza con la película que finalmente ganó, que la película está muy bien hecha y sobre la guerra. Así que, y las cinco películas que estaban candidatas eran extraordinarias, las cinco. A mí me vi las cinco y las cinco me hubiese dado un premio a cada uno. Pero bueno, hay Bueno, que se dio dárselo en a uno solo. contexto Rusia-Ucrania, digamos. En el contexto Rusia-Ucrania, la academia. Sí, 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 por supuesto, tiene esas cosas. Pero bueno, pero está muy bien hecha, la película está muy bien hecha. Y es una guerra poco conocida por ahí, para el público masivo. Este, y la verdad que está bien que haya ganado también. Me hubiese gustado que hubiese ganado Argentina en el 85, pero no podemos negar que sin novedad al frente está muy bien hecho. Ahí está, dejó de grabar.